Yo creo que es difícil porque el pastoreado en sí no es fácil. El tener que cuidar, alimentar, proteger ovejas y no ovejas literales, pero a personas, ¿no? Estar ahí para consolar, para edificar, para nutrir sus vidas. Es una responsabilidad que no termina. Mira, creo que el pastorado tiene que ver más con renuncia, porque a todos nos gusta meternos en las vidas ajenas, siendo o no pastores. Vivimos en comunidades pegadas, cercas. Sí. Son ciudades, entonces nos gusta meternos, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Entonces el pastor se mete en las vidas, pero la diferencia de un pastor es que tiene que renunciar a sus cosas o a su vida, a su tiempo, a sus beneficios por el bien de otros. Y eso cambia bastante. Sí. Porque ahora ya no es voy a enterarme de tal vida, de tal persona, de tal oveja, sino renunciar a lo mío para ayudarle a tal persona. Y eso, híjole, eso cuesta. Claro. Eso cuesta. Porque uno puede dedicar el tiempo que le sobra, ¿no? A una persona. Exacto. Pero al tener que hacerte a un lado para poder hacer tiempo, para poder ayudarle a alguien que está necesitado. Y sin ninguna ganancia. Sí, sin ninguna ganancia. Y aún yo sé que la Biblia lo dice, que si no me equivoco es el apóstol Pablo, ¿no? Que hay que ver a los demás como mejor o mayor que nosotros, que deberíamos de nosotros tener una compasión hacia los demás y mirarlos como mayor o mejor que nosotros. Claro. Y yo creo que eso alinea con lo que acaba de mencionar, que requiere que ahora renuncies de tu propio bienestar para poder ayudar a los demás. Sí, ese es un principio del pastorado. La Biblia enseña que hay pastores asalariados y pastores que no son asalariados. Y Cristo llamó a Pedro, ¿me amas más que a ellos? ¿Estás listo para renunciar? Sí. Porque lo que vas a hacer no va a ser por ganancia de ningún tipo, ni siquiera por agradecimiento, porque hay gente que tú te puedes desvelar y desvivir por la gente y por último se van, te dejan, o sea, ni las gracias te dan y uno dice, pues, ¿qué hice mal con esa persona? Nada, no hiciste nada, te hiciste tu trabajo de ser pastor. Así que el llamado al pastorado no es difícil en cuanto a formar un mensaje, un sermón. En la ciudad donde soy casi todos hablamos mucho. Tú preguntas algo y tienes que tener cuidado con lo que preguntas, sí, porque te respondemos 20 cosas de una. Sí. Tenemos mucha saliva, comemos mucho pinole. Hey. O sea, tienes que tener cuidado, pero el pastorado no es predicar, sino ver las almas y eso cambia todo. Y otra vez, es un despojo de uno que duele. Sí. Sacrificas a tu esposa, a tus hijos, tu tiempo y lo demás. Dice, bueno, ese es el pastorado. Wow. Me alegra que usted puede ofrecer esa perspectiva, especialmente por aquellos que se están preparando en ser pastores, donde yo me encuentro el día de hoy, o sea, preparándome para poder pastorear. Pero uno no toma en cuenta la renuncia. Uno dice, no, pues vas a estar al frente de la iglesia, vas a liderar a las personas, vas a tener que formar estrategias, vas a tener que enseñar. Y todo esto suena como autoridad. Suena como que vas a tener un puesto, vas a estar al frente de la iglesia y todo suena como una autoridad, como un puesto y como una posición. Y hay personas que se van con esa ilusión, ¿no? De que yo voy a estar aquí arriba, voy a estar al frente, voy a liderar a estas personas. Y se olvidan que la vida con Dios, y no solamente de los pastores, yo creo que la renuncia es algo fundamental para todo cristiano, sea pastor o no, pero un pastor tiene un compromiso aún más, porque hay un grupo de personas que Dios les va a enviar específicamente de cuidar de ellos, y son las gentes que vienen y entran y participan en la iglesia. Pero yo creo que ese principio es fundamental para todo cristiano de renunciar. Además, estaba teniendo una conversación con alguien, otro pastor que vino de Guadalajara. Le estaba mencionando algo que Dios me reveló en mi corazón. Le dije, he visto
a hombres grandes que han tenido mucho éxito. Y yo sé que algunos de ellos han muerto. He visto a Billy Graham. Yo sé que tristemente acaba de fallecer Dr. John MacArthur. Y hay muchos hombres, Pastor Sunny, que han comenzado movimientos y han hecho un impacto grande. O sea, millones y millones de personas que han sido impactados por nada más esos 3 hombres. Y yo sé que hay muchos más, pero son los 3 que han muerto recientemente. Y digo yo, ¿qué es lo que hizo a estos hombres tan exitosos? Y lo que Dios puso en mi corazón fue de que estos hombres estaban dispuestos a rendir todo por la dirección de Dios en su vida. Y yo dije, la persona más exitosa en ganar almas por el reino de Dios, porque el éxito no se mide por ganancia financiera o por recursos físicos. O sea, la ganancia es que el reino de Dios se pueda expandir. Entonces, estos hombres que tuvieron éxito expandiendo el reino de Dios, escribiendo libros, movimientos de restauración, predicando en cruzadas por todo el país y en diferentes naciones plantando iglesias, fue porque estaban dispuestos a renunciar. He visto que cada hombre exitoso de grandes movimientos fueron dispuestos a renunciar, y cuando Dios les decía algo no dudaban, renunciaban lo que tenían. Dios les daba casa, les daba carros, les daba recursos, hay que renunciarlo, y sin pensarlo mueven toda la familia y se van en la dirección de Dios. Increíble que uno debería de estar dispuesto a renunciar. El cristianismo aún nos llama a crucificar nuestros deseos y nuestras pasiones. Y no es fácil, y fíjate que es interesante porque esa misma pregunta se tuve yo un tiempo. En esas noches oscuras de pastorado, ¿no? Donde dice uno, ¿para dónde voy con mi ministerio? No veo fruto. A pesar de que uno está estudiando o que sigue predicando, no ve lo que uno quisiera. Y llega ese tiempo de oscuridad y uno dice, a lo mejor me equivoqué, oí mal la voz de Dios. La iglesia no está mal, es mi culpa. Soy un mal pastor, soy un mal esto y lo otro. Y empieza uno así. Y entonces llega, pero ¿cómo es que hombres llegaron a impactar tanta gente? ¿Cómo es que por tanto tiempo, y vemos la historia de los avivamientos bíblicos, o avivamientos espirituales, y decimos, pero ¿cómo es que esto sucedió? Dios tiene destinado ciertas personas que conocen no solamente su corazón, sino su humildad, porque no todo se les puede dar, porque se nos infla la cabeza. Claro. Y tiene que ser gente que tenga los pies bien los pies en la tierra y su cabeza en el cielo, de saber de dónde proviene todo. Porque estoy seguro que Dios puede prosperar a muchos pastores como a mí, decirte voy a dar una congregación grande, pero no sé si me pierdo en ello, Alex. Claro. No sé si ese volumen de gente esté yo a la capacidad de manejar sin que despegue los pies de la tierra y decir, mira todo lo que he hecho, ¿no? Y lo vemos en la Biblia, Antiguo Testamento. Ve Nabucodonosor, híjole, todo lo que he hecho. Ve David, mandar a hacer un censo para ver cuánta gente tenía, ¿no? Vamos a ver que si la Biblia dice, híjole, fue el diablo el que te incitó a hacer esto. Entonces tiene que uno saber, no estoy a la altura de ciertas personas todavía, y yo creo que el Señor me mantiene salvo todavía y sano con la poca gente o con la poca influencia que uno pueda tener. Es más saludable. Sí, también. Y es un límite. Yo creo que Dios sabe la capacidad de cada persona. Hay gente que sí va a tener esa capacidad de miles y miles y miles, y hay aquellos que se van a enfocar en una cierta área, pero gracias a Dios que Él no mira uno más significante que el otro. Claro. Los necesita, y claro, Dios prepara, levanta y establece a esos hombres de movimientos grandes. Pero también hay esos hombres de movimientos locales. Y la iglesia, yo sé que en el cuerpo de Cristo, si no me equivoco, sacaron un porcentaje. Las iglesias grandes, que son, ya creo que más de 2,000 miembros, ya es mega iglesia, mega church. Entonces,
las mega iglesias solamente forman quizás el 10 o 12% de las iglesias en el cuerpo de Cristo. O sea, en el cuerpo del cristianismo, solamente las iglesias megas forman el 12%. Una mínima parte. Y el resto de las iglesias es alrededor de 200 a 300 miembros. Entonces, en realidad, agradecemos y podemos aprender mucho de estos hombres de movimientos grandes, pero el reino de Dios se sigue estableciendo por estos grupos locales y la mayoría del cuerpo de Cristo están en esos grupos locales donde la iglesia local tiene un impacto más grande de lo que se imagina. Y aunque no sea un movimiento nacional o un movimiento internacional, sabemos que la iglesia local está haciendo un impacto por el reino de Dios, porque fue designado a esa ciudad. Unos van a estar designados a miles y miles y unos van a estar designados a una ciudad, pero todos formando parte del cuerpo de Cristo. Y de hecho, una de las cosas que siempre en mi cabeza era crear una iglesia grande o tener mucha gente, pero a través de los estudios veo que no necesariamente, como acabas de mencionar, una iglesia grande es una iglesia saludable. No digo que no lo sea. Claro. A mí, ¿qué pastor no quiere tener una iglesia grande? Sería una mentira decirte, no es cierto, no queremos. Esa es mentira, sí queremos. Pero desde el principio de la iglesia fue en pequeños grupos, Alex. No fueron grupos grandes. De hecho, vamos, políticamente se permitían grupos pequeños. No eran altos números para formar una iglesia, ¿no? Hoy en día las iglesias pequeñas se ven así como, ay, pobrecita iglesia. Claro. Pero es el cuerpo de Cristo, no hay pobrecito cuerpo de Cristo. ¿Sí? Un grupo de 5 o 10 personas pueden alcanzar a alguien con un potencial, como dices, de grandes hombres. No sabes si en un pequeño grupo que llamamos iglesia, seamos 10, hay alguien ahí que Dios lo va a utilizar y está utilizando al pastor o a los líderes para formar a tal persona, claro, que Dios lo va a utilizar en un potencial tremendo, ¿no? Sí, y he visto que de iglesias pequeñas pueden hacer un movimiento nacional. Claro. Puede salir de una iglesia pequeña un hombre, una mujer, una pareja que puede traer un movimiento nacional a todo el país. So, uno no debería de menospreciar esos comienzos humildes, ¿no? Como dice la Biblia, no menosprecies esos comienzos humildes. No, y si ves la historia, por ejemplo, de Pastor Sonic, comienza en su casa y lo ahora ves y están en cuántos países y cuántas iglesias, tú dices, wow, comenzó, ¿no? O sea, comenzó con un pequeño grupo. Ve las iglesias de Dios, comenzaron 8 personas. Ve la cuadrangular, empezaron con un grupo pequeño. Ve las asambleas de Dios con un grupo pequeño que se juntaban a orar, sí, bajo la presencia del Espíritu Santo, y empezó a crecer. Y todo tiene un principio. Sí. No necesariamente, yo digo, no son todas las iglesias grandes o tenemos que llegar a tener una iglesia grande. Sí. Yo creo que usted lo mencionó. Bueno, vamos a decir, si uno quiere una iglesia grande, ¿qué tanto estás dispuesto a renunciar? Bueno, aquí hay algo bien tremendo y qué bueno que mencionas, porque los pastores emergentes o los pastores nuevos tienen idea de mega iglesias. Ese es el gol. Entonces cambian la dinámica, apariencia, estética, claro, templos, claro, llamar a multitudes, a gente. Billy Graham escribe, tengo un libro bien maravilloso de él, y él escribe, si volviera a tener la oportunidad, regresaría otra vez. Porque no sé si toda la gente que vino se convirtió a Cristo. Sí pasaron y oraron por ellos. Claro. Pero no es hacer cristianos, sino discípulos. Claro. Y eso es llevarlos a tu casa, granero, y formarlos. Invertir tiempo, invertir enseñanza, invertir repetición otra vez y otra vez. De ser un cordero a ser una oveja. El cordero no te da nada, lo tienes que cargar. No da ni leche, ni lana, ni carne. Sí. Y hasta que llegue a ser entonces una oveja donde te dé
las 3 cosas para alimentar a los demás. Entonces es un proceso largo. Sí. Y otra vez creo que los pastores, y no estoy hablando en general, por supuesto, hay pastores que tienen un corazón increíblemente para Dios, pero esa es la táctica, ¿no? Tú dijiste, es muy, muy tentador el ser pastor por la posición. Sí. Y número 2, por el número. O sea, entre más número tienes, tu posición se va hinchando. Y alguien dijo, ¿quieres conocer el carácter de un hombre? Dale poder. En este caso, ¿quieres conocer el corazón de un pastor? Dale una congregación grande y verás. Wow. Y verás, de repente, soy el mejor, o mira todo lo que he logrado, o Dios me lo dio, y compara, a ver cuánta gente tienes en tu iglesia. Yo recuerdo en una reunión de varones que tuvimos en cierto lugar, nos sentaron a todos diferentes pastores, nos sentaron, y yo le preguntaba a un pastor, le dije, ¿cuánto tiempo tienes en tu iglesia de pastor? Y me dijo, soy nuevo. Le dije, qué bueno. Dice, pero ya tengo mi iglesia. Qué bueno. Y él me dijo, pero tengo una iglesia bebé, pero es un bebesote. Y le dije, qué bien, qué bueno, me da gusto por ti. Y volteó así y me dijo, ¿cuánta gente tú tienes en tu iglesia? Si te fijas, siempre la relación de comparación es cuánto tú tienes, porque sé que tengo más que tú. Y eso me hace sentir que mi ministerio está mejor que el tuyo porque tengo más gente, lo cual es mentira. Jeremías no tuvo seguidores. Después de 23 años dijo, yo me doy por vencido. No había alguien que lo escuchara, pero su ministerio de Jeremías fue un ministerio exitoso delante de los ojos de Dios, aunque para la sociedad no lo fue. Claro. Y lo podemos leer, ¿no? Lees toda Lamentación, si era, híjole, pobre Jeremías, decíamos, no da una. En este tiempo yo creo que si hubiera un pastor como Jeremías, yo hubiera renunciado los primeros 2-3 años. Sí. O sea, nadie lo sigue, nadie lo oye. Lo tiran ahí como que no, aquí no vengas a predicar, no vengas a profetizar, no vengas a nada. Imagínate, ¿no? Sí, no, y eso es difícil, porque sí se desanima uno. Uno quiere ver resultado, quiere ver evidencia, ¿no? ¿Cuál es la palabra correcta? No sí quiere ver fruto, pero la palabra en inglés es validation. Entonces quieren asegurarse que están haciendo un buen trabajo, y yo creo que es la necesidad de nosotros como ser humano. Queremos ver más gente porque nos hace sentir que estamos haciendo un buen trabajo. Claro. Pero más gente puede traer más retos y requiere más recursos, y es un precio más alto que pagar. De cierta forma, es bueno ver que hay gente, es bueno ver que la gente se está involucrando, pero igual uno debería de siempre estar manteniéndose, ¿no?, en esa posición de decir, esto es obra de Dios, debería de estar listo para poder renunciar. Si es que Dios me dice que me mueva de aquí, pues tengo que estar listo a entregársela a Dios otra vez. Está tremendo eso. Yeah. Porque he visto pastores que comienzan iglesias exitosas, y luego Dios les dice que se haga a un lado, y otro pastor viene y piensa correr con todo lo que ellos elaboraron durante esos años y edificaron en esa ciudad, y Dios los mueve. Es difícil. De hecho, el sistema antes era así, de las iglesias, asambleas de Dios o iglesias de Dios. Uh-huh. Eran solamente algunos años, edificabas y después te movían a otro lado. Sí. Y volvías a edificar, te encariñabas con la gente, tenías uno que otro hijo y luego otra vez te movían a otro lado. Sí. Terminabas con 8 hijos de diferentes ciudades, que esos nacieron aquí de diferentes iglesias. Y una de las necesidades básicas que dice Abraham Maslow es el elogio, y el pastor creo que recibe el elogio de parte de la congregación, y eso nos hace sentir, estoy haciendo bien mi trabajo. Pero ¿qué tal si la iglesia es pequeña y problemática? ¿Acaso no estarás haciendo tu trabajo de pastor? No lo creo. Yo creo que de las dos formas, mientras tengas el corazón de Dios hacia la iglesia, no importa si la iglesia da o no da, estás haciendo el trabajo. Eso es lo que iba a preguntar. ¿De cierta forma hay una estrategia correcta, o simplemente obedecer lo que Dios dice y el resultado permitir que Dios se encargue? That's funny que preguntes eso. Fíjate, la mayoría de la gente queremos tener cursos de crecimiento. Claro. ¿Cómo crecer? Hoy en día, haz de cuenta que es un modismo. Los cursos desde bachillerato, maestría y doctorado es en liderazgo. No más en teología, sino en liderazgo. Se han dado cuenta que en teología es muy aburrido. Y ahora lo nuevo, lo emergente es liderazgo. Te enseñan cómo liderar y todo más. Hay libros donde te dicen, ok, vamos a ver la iglesia primitiva o la iglesia madre, ¿no? Si lo quieres mencionar de esta manera. Y tú te das cuenta que
en el ADN de la iglesia no puede cambiar, o sea, sigue siendo lo mismo, lo que estableció Cristo Jesús desde Mateo, esta es mi iglesia, y luego cuando nace la iglesia en Antioquía, por primera vez que se llaman cristianos, es lo mismo. Y si tú te das cuenta, la iglesia del libro de los Hechos eran iglesias pequeñas, eran comunidades pequeñas, donde el pastor y la gente, de hecho no había pastores, donde la gente jugaban el mismo rol. O sea, no había un liderazgo, vamos. Por supuesto estaban los apóstoles, pero no había un liderazgo en las casas o en las reuniones. Todos hacían la parte de iglesia. Entonces eso era bien importante. Hoy en día, pues las cosas, la dinámica ha cambiado completamente, ¿no? Vemos ahora la tecnología y vemos los recursos que hay, vemos los edificios que hay, vemos las masas de gente que vienen siendo atraídas por diferentes motivos, y eso ha cambiado definitivamente. Yo he visto cómo los recursos han traído ese cierto cambio, como usted lo mencionó. Ahora estamos enfocados en liderazgo y creo que el liderazgo debería de ser algo bueno y algo que puede ser efectivo en nuestras iglesias, pero creo que eso trae un énfasis en títulos. Yeah. Es lo que yo he visto. Yeah. Es bueno tener liderazgo, pero hablamos de cómo liderar a otros y a veces nos olvidamos que nosotros tenemos que liderarnos a nosotros mismos. Y queremos este puesto de liderazgo, queremos este puesto de influencia, queremos sentirnos importante, que para mí, yo no sé si a lo mejor usted mira lo mismo, yo he visto que ha formado esa esencia de tener puesto, de tener título, de tener posición, y la gente está tratando la iglesia como que si fuera un puesto, como que si fuera autoridad, posición, y yo no creo que es así. Además, todos estamos bajo la autoridad de Dios, o si Dios lo da, Dios también puede venir e interrumpir lo que estamos haciendo. Sí, se ha vendido muy, muy mal esa posición, ¿no? Del líder. Sí. Si lo pusiéramos bíblicamente como lo vemos en las escrituras y le dijéramos al líder de este tiempo y líder bíblico, sí, el líder bíblico le pudiéramos decir: ¿estás dispuesto a dejar padre, madre, casa, hermanos, trabajos y todos por seguir a Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a que te rechacen los de tu familia, los de tus conocidos, a sufrir naufragio, a cárcel, a hambre, persecución por seguir a Cristo Jesús? Estoy seguro que diríamos: no quiero ser líder. Sí. ¿Estás seguro que quieres ser líder? Porque líder tienes que servir. Tú no vas a liderar, tú vas a servir a todos, a todos. Sí. Vemos en el libro de los Hechos hombres llenos del Espíritu Santo para servir las mesas, ¿no? Sí. Ves Cristo Jesús llamando a discípulos para servir, no para liderar, para servir. Cristo no les enseñó a liderar, les enseñó a servir, pero cambiamos las palabras y el sentido. Y entonces hoy en día pues nos enseñan a liderar. Tienes que organizar, tienes que posicionarte, sí, tienes que delegar, básicamente ser un líder completamente contrario a lo que es en la Biblia, ¿no? Sí. Usted me puede corregir si estoy equivocado, pero aún en el libro de los Hechos se mira que la gente vendía sus propiedades por el bienestar de los demás. Luego, aparte, aún Esteban, el primero que sufrió muerte por el evangelio, aún él estaba encargado de la distribución de la comida. O sea, él estaba encargado en distribuir la comida. Y como usted lo menciona, la gente de esta iglesia primitiva, este líder bíblico, estaba dispuesto a servir en la distribución de la comida, a vender sus terrenos. Estaban dispuestos a dar lo necesario por el bienestar de los demás. Ahí yo creo que se enseñaba, ¿no? Hay que respetar el maestro, la persona que está enseñando, pero nunca se miraban mejor uno que el otro. Siempre miraba yo que había como una armonía de que todos somos hijos de Dios. Nadie tiene más valor que el otro. Unos van a funcionar de diferentes formas, pero todos tenían ese respeto y valor de que aunque seas un maestro, seas educado o no, todos estamos dispuestos a hacer lo necesario por llevar este mensaje. Exacto.
Exacto. Y de hecho Cristo se los enseñó. Sí. La diferencia de Cristo y todos los demás líderes, y él lo dice, ¿no? Hay algunos que se posesionan de su liderazgo para ser servidos. Y Cristo no. Cristo como maestro les enseñaba. Y era muy interesante porque los maestros no se tenían que rebajar a esclavos, como lavar los pies. Uh-huh. Cuando viene la última cena, Cristo se ciñe con una toalla y toma la posición de esclavo. Se tenía que contratar a un esclavo para lavar los pies a los que iban a participar en las Pascuas. Sí. Y en este caso, Cristo toma esa posición. Es decir, como tu maestro te voy a enseñar. Y él le dice, si no me dejas hacer esto, tú no tienes parte en el reino de los cielos. Tienes que hacerlo tú también. Entonces, no solamente les dice que haga, otra vez rompiendo ese esquema de liderazgo de mandar, sino él mismo lo hace Cristo Jesús. Hoy en día no. Hoy en día es muy extraño que un líder lo veas que esté sirviendo, ¿no? Que diga, voy a servir las mesas o voy a hacer esto y lo otro. Muy extraño. Sí, ya se entrena aún el servir, se debería de entrenar, ¿no? Para cómo servir a los demás, cómo servir a la congregación y cómo servir a todos. Pero se enseña un énfasis diferente al servir al líder que a servir a los demás. Y ahora ya como dice Cristo Jesús, no, yo vine a servir, no a ser servido. Pero estamos viendo que la gente quiere liderazgo por ser servido, no para servir. Y aún utilizan el liderazgo como excusa para decir, eso no es mi trabajo. You know? He visto personas que se sienten que, esto no es mi trabajo, voy a llamarle a alguien más a que venga a hacer esto, porque esto yo no debería de estar haciéndolo. Cuando en realidad todos deberíamos de servir a todos. Y debería de haber un respeto claro. Si alguien va a enseñar, alguien va a estar en el púlpito, pues hay un respeto, hay una ética, pero no hay un sentir de que esta persona es más alto o más importante que el otro. Pero sí, los líderes de hoy en día están siendo entrenados, pero están siendo entrenados para ser servidos en vez de entrenados para servir. Y creo que ahí ya se ha filtrado un poco el concepto. Gracias por mirar esta entrevista. Si usted pudo disfrutar del contenido, si usted aprendió algo, no se quede fuera. Aplástale al botón aquí abajo que dice subscribe. Comparta este video con sus amigos y con sus familiares. Forme parte de esta comunidad de Safe Haven y nos miramos en la próxima.